Hola, bienvenidos a la primera clase sobre la cuarta unidad del curso de Macroeconomía 1. En esta unidad nos vamos a enfocar en las relaciones que va a tener los salarios reales con el nivel de empleo. En esta primera clase vamos a abordar el concepto de la demanda nocional de trabajo, o básicamente la demanda de trabajo en la teoría neoclásica, y que nos va a indicar cuál es la decisión óptima de contratación de trabajo para una empresa perfectamente competitiva y que opera con rendimientos marginales decrecientes. Entonces, para obtener la demanda nocional de trabajo, simplemente vamos a partir de la identidad de beneficios de las empresas, que nos dice que el P, que es profits en inglés, o el nivel de ganancias, va a ser igual a los ingresos por la venta de la producción, menos los costos incurridos por producir dicho nivel de producción. Entonces, el nivel de ganancias va a ser el nivel de precios, voy a denominarlo con una P chica, por Y, que es el volumen de producción. Y vamos a asumir simplemente, como estamos simplemente hablando de la demanda de trabajo, que el costo total de la empresa van a ser los salarios. Es decir, esta empresa, su costo variable se va a componer enteramente de salarios. Entonces, va a depender de la tasa salarial que le pague a los trabajadores por la cantidad de trabajadores que esta empresa contrate, donde W por N es la masa salarial, es decir, el costo total de producción variable de las empresas. Podemos agregar un costo fijo, pero da lo mismo porque vamos a derivar. Entonces, desde esta perspectiva, podemos ver, si pasamos la masa salarial hasta este lado, que el ingreso por la venta de la producción de las empresas se tiene que dividir entre las ganancias que puedan apropiarse los capitalistas y la masa salarial. Entonces, ya que esta empresa va a maximizar su beneficio, tenemos que encontrar el nivel de empleo óptimo que maximiza los beneficios de la empresa. Entonces, tenemos que encontrar el nivel de empleo óptimo que maximiza los beneficios o las ganancias. Y para encontrar este nivel de empleo óptimo, vamos a derivar las ganancias con el nivel de empleo. Y para encontrar este nivel de empleo óptimo, vamos a igualar a 0 para maximizar la función. Entonces, como acá tenemos una multiplicación del nivel de precios por el nivel de producción, tenemos que aplicar la regla de multiplicación de las derivadas, en que nos dicen que es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y sabemos que la derivada de esta parte de la ecuación va a ser simplemente el salario nominal. Y sabemos que esto tiene que ser igual a 0 para maximizar beneficios. Entonces, ya que la empresa está operando en mercados perfectamente competitivos, no puede fijar el precio, y por ende el precio está dado, y está dado por el mercado. Por ende, el nivel de precios no va a variar cuando varíe el nivel de empleo. Por ende, esta derivada es 0, y por ende toda esta fracción va a ser igual a 0. Por ende, tenemos que la primera derivada de las ganancias en base al nivel de empleo es el nivel de precios por la derivada de la producción o el nivel de ventas cuando cambia el nivel de empleo. Y esto tiene que ser igual al salario nominal. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Básicamente, la derivada de la producción cuando cambia el nivel de empleo va a ser la productividad marginal del trabajo. Entonces, la condición de equilibrio que maximiza las ganancias de una empresa perfectamente competitiva va a estar dada hasta el nivel en que el valor monetario de la productividad marginal sea igual al salario nominal. O dicho de otra forma, hasta que la productividad marginal del trabajo sea igual al salario real. Pero es absolutamente importante destacar que este nivel de empleo o esta contratación de empleo solamente va a maximizar los beneficios potenciales de las empresas. ¿A qué me refiero con potenciales? Al nivel de beneficios que obtendrían si pueden vender todo su nivel de producción. Sin importar ninguna otra variable, estoy asumiendo la ley de Say,
Es decir, estoy asumiendo que la empresa puede producir lo que quiera y no va a tener problemas para venderlo. No existe una restricción de demanda agregada en la teoría neoclásica. Por ende, siempre que hablemos de esta maximización de beneficios, tenemos que agregar que son los beneficios potenciales, los que puede obtener la empresa si es que logra vender la totalidad de su producción. No son los beneficios efectivos o reales, porque para obtener beneficios efectivos o reales, las empresas tienen que producir y vender esas mercancías. En el proceso de venta, las mercancías se transforman en dinero y por ende se transforman en ganancias. Si no hay ventas, no hay ganancias. Entonces, si despejamos el nivel de precios, vamos a obtener la misma condición que en el video de la oferta agregada, en que el nivel de precios, que tiene que ser igual al costo marginal en competencia perfecta, es igual al salario nominal dividido la productividad marginal del trabajo. Otra forma de verlo es que la productividad marginal del trabajo tiene que ser igual al salario real. El salario real es el nivel de salarios dividido el nivel de precios. Esto nos va a indicar el poder de compra, es decir, cuántas mercancías se puede apropiar un salario promedio. Entonces, si se cumplen estas condiciones, que básicamente lo mismo expresado de distintas formas, la empresa está maximizando sus beneficios potenciales. Entonces, ¿qué es importante? Si la productividad marginal del trabajo es mayor al salario real, un trabajador extra reporta beneficios positivos. Pero si la productividad marginal del trabajo es menor al salario real, contratar a un trabajador extra reporta un beneficio negativo o una pérdida económica. Pero si la productividad marginal del trabajo es igual al salario real, esto implica que no existe variación de las ganancias, y como no existe variación de las ganancias, las empresas no cambian su decisión de contratación de trabajo, y por ende a esto se le puede entender como un punto de equilibrio. Entonces, para trabajar con la demanda de trabajo de forma algebraica, vamos a partir con la típica función de producción Kapf-Douglas, donde en esta función I es el nivel de producción, A es la productividad total de factores, N es la cantidad de trabajo y K es la cantidad de capital. Entonces, la combinación de capital y trabajo a ciertas productividades va a arrojar un cierto nivel de producción. Por ende, sabemos que la condición de equilibrio es que la productividad marginal del trabajo es igual al salario real. Por ende, tenemos que calcular la productividad marginal del trabajo. Y la productividad marginal del trabajo es simplemente la primera derivada de la función de producción en base al nivel de empleo. Por ende, vamos a obtener A por alfa por m elevado a alfa menos 1 por k elevado a beta. Y sabemos que esto tiene que ser igual al salario real. Entonces, en este punto, cuando se cumple dicha igualdad entre productividad marginal y salario real, la empresa está maximizando sus beneficios. Entonces, tenemos que encontrar cuál es el nivel de empleo que va a maximizar el beneficio de la empresa perfectamente competitiva. Aquí lo único que hice fue dividir por todas estas otras variables. Entonces, para despejar el nivel de n, tenemos que elevar todo en ambos lados de la ecuación por 1 elevado a alfa menos 1. ¿Por qué? Porque la propiedad de potencias nos indican que cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, estas potencias se multiplican. Entonces, el nivel de empleo óptimo que va a contratar la empresa para maximizar sus beneficios o ganancias potenciales va a ser igual a esta expresión. Por ende, el nivel de empleo óptimo va a depender del salario real, la productividad total de factores, el stock de capital y los coeficientes alfa y beta. Entonces, una vez que se encontró el nivel de empleo óptimo, hay que preguntarse cómo se relaciona el nivel de salario real con el nivel de empleo a contratar. Es decir, ¿qué pasa con la decisión de contratación de empleo de las empresas cuando varía el salario real? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que obtener? La derivada del nivel de empleo óptimo cuando cambia el salario real. Y aquí tenemos que aplicar regla de la cadena.
el exponente pasa hacia afuera, se mantiene la base, el exponente se le resta 1. Por todo, por la derivada de lo que está dentro. Entonces, sabemos que el salario real, el stock de capital y la productividad total de factores, como también los coeficientes alfa y beta, son positivos. Por ende, sabemos que tanto este elemento de la primera derivada es positivo y este también es positivo. Lo que va a determinar el signo de la primera derivada o el signo de la relación entre el nivel de empleo y el nivel de salario va a ser el coeficiente alfa. El coeficiente alfa nos va a indicar los tipos de rendimientos marginales que tenga la función de producción. Entonces, sabíamos que la productividad marginal del trabajo era igual a la primera derivada de la función de producción. Entonces, ahora queremos ver cómo cambia la productividad del último trabajador que se ha contratado o lo que añade la producción el último trabajador contratado cuando se amplía el nivel de producción. Entonces, para poder obtener la relación entre el nivel de empleos y salarios, tenemos que conocer el tipo de rendimiento marginal. Entonces, queremos ver cómo cambia la productividad marginal del trabajo cuando cambia el nivel de empleo. Por ende, pasamos todo lo que sea constante hacia afuera. El exponente pasa hacia afuera, alfa menos 1, por n elevado a alfa menos 2. Y aquí obtenemos la segunda derivada. Entonces, sabemos que todos estos factores A, alfa, K y N son positivos y por ende el signo o la relación lo va a dar alfa. Entonces, el coeficiente alfa va a determinar el tipo de rendimiento marginal de la función de producción y por ende va a determinar cómo se va a relacionar el nivel de salario real con el nivel de empleo. Entonces, pueden existir tres casos para alfa. Si alfa es igual a 1, vamos a obtener 1 menos 1 y esto es igual a 0. Por ende, si alfa es igual a 1, no existe relación entre la productividad marginal del trabajo y el nivel de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que variar el nivel de empleo, es decir, contratar o despedir trabajadores, no va a afectar la productividad marginal del trabajo. Es decir, entonces, de la relación entre el nivel de empleo y salario real, vamos a obtener que la derivada se indetermina. Entonces, si hacemos el ejercicio de nuevo con una función de producción donde impongamos un alfa igual a 1, no va a existir tampoco una relación entre el nivel de empleo óptimo y el nivel de salario real. Entonces, ¿qué implica esto? Que modificaciones en el salario real no van a impactar en la decisión de contratación de empleo óptimo de la empresa perfectamente competitiva. El segundo caso va a ser con un alfa mayor a 1. Si el alfa es mayor a 1, obtenemos que esta parte de la primera derivada va a ser positiva. Y esto va a implicar que aumentar la cantidad de trabajo va a implicar un aumento en la productividad marginal del trabajo. Es decir, que contratar más trabajadores hace que el último trabajador sea más productivo que el anterior. Y lo mismo se puede aplicar en caso inverso. Cuando disminuyes la cantidad de contratación de trabajo, cae la productividad del trabajo. Por ende, si alfa es mayor a 1, entonces esta primera derivada es positiva. Y si alfa es mayor a 1, podemos ver también que la relación entre el nivel de empleo óptimo y el salario real también va a ser positiva. Incrementos en el salario real van a incrementar el nivel de empleo óptimo. ¿Y por qué? Porque la productividad marginal del trabajo está creciendo cuando crece el nivel de empleo. Y el último caso es el caso más conocido porque está en todos los libros de texto de macroeconomía, en que se impone que el alfa es menor a 1. Si alfa es menor a 1, esta derivada es negativa. Esto implica que aumentar el nivel de empleo va a deprimir la productividad marginal. Esto se conoce como rendimientos marginales decrecientes. Es decir, que aumentar la cantidad de empleo por la empresa perfectamente competitiva va a tender a deprimir la productividad marginal del último trabajador contratado. Si existen rendimientos marginales decrecientes, la productividad marginal del trabajo decrece con el nivel de empleo. Y esta relación va a implicar una relación negativa entre el nivel de empleo óptimo y el salario real. Esto conduce a que aumentos en el salario real va a tender a deprimir el nivel de empleo.
y por el contrario, las empresas van a aumentar el nivel de empleo si es que el salario real cae. Entonces, la pendiente de la curva de demanda de trabajo va a depender del tipo de rendimientos marginales que tenga la función de producción. Todo esto asumiendo la ley de Say. Entonces, si asumimos la existencia de rendimientos marginales decrecientes, va a existir una relación negativa entre el salario real y el nivel de empleo óptimo que va a contratar la empresa. Por ende, la demanda de trabajo va a ser igual a la productividad marginal del trabajo de la empresa competitiva. Y la demanda agregada de trabajo de la economía en su conjunto es simplemente la agregación o la suma o la multiplicación de todas las decisiones óptimas de la empresa, que como es una empresa representativa, es simplemente multiplicar por n. Entonces, la curva de demanda nocional de trabajo son todos puntos óptimos. En cualquiera de estos puntos, la empresa está maximizando sus beneficios, pero a distintas combinaciones de trabajo y salario. Y si existen rendimientos marginales decrecientes, esta curva tiene pendiente negativa. Es decir, que para que la empresa maximice sus beneficios, aumentos en el nivel de empleo requieren caídas en el nivel de salario real. Y por el contrario, si aumenta el salario real, la empresa perfectamente competitiva va a disminuir su nivel de contratación de empleo. Entonces, en esta última parte del video tenemos que hacer conversar esta curva de demanda del trabajo nocional con la demanda efectiva de trabajo, es decir, con la oferta y la demanda agregada, o el nivel de empleo que garantiza que toda la producción de las empresas sea vendida. Es decir, tenemos que levantar el supuesto de la ley de Say y decir qué pasa cuando las empresas no pueden vender siempre todo lo que ellas puedan producir. Entonces, en los videos anteriores habíamos visto que la oferta agregada era el nivel de ingresos esperados por la venta de la producción de las empresas a diferentes niveles de empleo. Entonces, la intersección entre la oferta y la demanda agregada va a determinar un punto de demanda efectiva, es decir, un nivel de empleo que garantiza que la empresa pueda vender la totalidad de su producción esperada. En otras palabras, es un nivel de empleo que garantiza que el ingreso esperado por las empresas por vender su producción en el mercado sea igual al gasto total de la economía. Es decir, que puedan vender la totalidad de su producción. Si no están en este punto, o la empresa está vendiendo por sobre un nivel esperado o por debajo de un nivel esperado. Por ende, el equilibrio macroeconómico entre ingresos y gastos o ahorro e inversión implica un determinado nivel de empleo. Y este determinado nivel de empleo se va a denominar N1. Y este va a ser la demanda efectiva de trabajo. Es decir, que para un determinado nivel de demanda agregada y de oferta agregada va a existir un único nivel de empleo que garantiza que toda la producción sea vendida. Y este nivel de empleo va a determinar un salario real. Es decir, que es la variación de la demanda agregada y de la oferta agregada lo que determina la demanda efectiva de trabajo. Es decir, cuánto requiere la economía en su conjunto para que el ahorro sea igual a la inversión. Y este nivel de empleo va a determinar el nivel de salario real. Entonces, supongamos un caso en que colapsa la inversión. Cae el nivel de inversión o cae el nivel de gasto público o caen las exportaciones netas, etc. En este caso sabemos que el intercepto de la demanda agregada va a caer. Y si cae, la demanda efectiva también va a caer. ¿Por qué? Como el gasto efectivo de la economía es menor al ingreso esperado, las empresas no están vendiendo la totalidad de su producción y por ende van a contraer su decisión de contratación de empleo. Y la van a reducir hasta N2. Entonces, si colapsa la demanda agregada, se contrae el nivel de empleo que es lo mismo que se expande el nivel de desempleo. Entonces, a un nivel de empleo menor, el salario real va a elevarse. Y Keynes en el capítulo 2 de la teoría general se refiere a esta relación inversa entre el nivel de empleo y el nivel de salario real. Porque movimientos en la demanda agregada van a modificar la demanda efectiva de trabajo. Y la modificación de esta demanda de trabajo va a implicar una modificación en el salario real. Si cae el nivel de empleo, cae el nivel de producción y por ende se tendería a elevar el salario real.
Y por el contrario, si la demanda agregada aumenta, va a aumentar el nivel de empleo. Y si aumenta el nivel de empleo, debería caer el salario real. Y ahora vamos a ver, y para terminar, vamos a ver el porqué de esta relación. Habíamos visto, por la condición de maximización de beneficios, que se tenía que cumplir esta igualdad, que el precio es igual al costo marginal, pero a su vez el costo marginal es igual al salario dividido la productividad marginal del trabajo. Entonces, es absolutamente importante destacar que los rendimientos marginales de la función de producción va a determinar la estructura de costos, o la forma o la pendiente de la curva de costos marginales. Usualmente en los libros de texto de macroeconomía o de economía se habla de costos marginales crecientes, y esto es porque se asumen que existen rendimientos marginales decrecientes. ¿Y por qué esta relación? Porque aumentar el nivel de producción va a necesitar cada vez mayor trabajo, y al necesitar mayores trabajos hay mayores costos, y por ende siempre que aumente el nivel de producción, aumentando el nivel de empleo obviamente, tiene que elevarse el costo marginal, porque existen rendimientos marginales decrecientes. Por eso las curvas de oferta tienen pendiente positiva. Sabemos también que condición de equilibrio, competencia perfecta, el costo marginal tiene que ser igual al precio. Y por ende, siempre que se amplíe el nivel de producción y por ende el nivel de empleo, el costo marginal va a crecer. Y por la condición de equilibrio, el precio también tiene que crecer. Entonces, cuando se expande el nivel de empleo y producción, los niveles de precio van a tender a subir debido a la existencia de rendimientos marginales decrecientes. Y lo mismo ocurre en el caso contrario. Si cae el nivel de producción y empleo, el costo marginal va a tender a caer. Y si cae, cae el nivel de precios. Ya sabemos que el salario real es el nivel de salarios nominales dividido el nivel de precios. Y sabemos que el nivel de precios está dado por el costo marginal, que está dado por todo este ratio. Entonces, sabemos que el salario nominal va a ser igual al ratio del salario nominal y la productividad marginal del trabajo. Entonces, si simplificamos, vamos a obtener el salario por la productividad marginal del trabajo dividido el salario. Y obtenemos exactamente lo mismo, que el salario nominal no va a afectar al salario real, sino que este va a depender enteramente de la productividad marginal del trabajo. Y si la productividad marginal del trabajo es decreciente con el nivel de empleo, el nivel de salario real también va a ser decreciente con el nivel de empleo. Si el nivel de empleo se contrae, es decir, aumenta el desempleo, se va a contraer el costo marginal debido a la existencia de rendimientos marginales decrecientes, va a disminuir el precio de venta de la producción y a un determinado nivel de salario, si tienes precios menores, el salario real va a aumentar.